De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. El Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Este obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados
que la red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya hemos escuchado la lectura de estos textos de la Sagrada Escritura. Ahora nos toca a ustedes y a mí asimilar su mensaje. La asimilación del mensaje de la palabra de Dios la vamos a obtener mediante la reflexión, es decir, mediante pensar detenidamente sobre lo que hemos escuchado y tratar de hacer que permanezca en nuestra vida como el fundamento de nuestra vida. Hemos escuchado cómo Cristo nuestro Señor aprovecha cada oportunidad para transmitir su mensaje redentor. Es una multitud la que lo sigue porque tienen hambre de la palabra de Dios. Todos debemos sentir siempre esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, de meditarla e ir nutriendo nuestra fe mediante las enseñanzas de Dios, para poder irnos configurando cada vez más con Jesús, cada vez más con Dios, que es la fuente de nuestra vida. Cristo nuestro Señor, para apartarse un poco de la multitud de la gente, se sube a la barca de Pedro. Desde ahí está transmitiendo su mensaje redentor. Y la gente, lo que debemos aprender nosotros de la gente, esa paciencia para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos a misa por compromiso? Porque es obligación, no porque sentimos esa necesidad de escuchar y meditar la palabra de Dios, y estamos midiendo el tiempo. Tarde se nos hace que termine para inmediatamente irnos a la vaguedad del mundo. Siempre debemos ir nosotros con la debida tranquilidad, a semejanza de esos discípulos que buscan a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios nos da vida y nos
va nutriendo en nuestra fe. Lo segundo que debemos que aprender es que como los discípulos Pedro, Santiago y Juan habían pasado toda la noche pescando y no lograron coger ningún pescado. Pero llega Jesús, después de hablar a la multitud, le dice: échalas, ve, lleva la barca a mar adentro y echen las redes para pescar. Y claramente le dice San Pedro: Señor, hemos pasado toda la noche tratando de pescar algunos peces, pero sin embargo no hemos logrado ninguno. Pero porque tú lo dices, echaré las redes. Es decir, la confianza en la palabra de Jesús, confiar en Dios. Nosotros siempre debemos confiar en Dios, y si en Dios confiamos, siempre seremos triunfantes en nuestras empresas. Siempre lograremos lo que pretendemos con la ayuda de Dios. Si obramos siempre al margen de Dios, siempre nos irá mal. Por eso, mis hermanos, hay tanta maldad en el mundo, porque los seres humanos nos vamos apartando cada vez más de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos asistir a la celebración de la Santa Misa, siquiera los domingos. El mundo se va materializando. Va poniendo su corazón más en las cosas de este mundo que en Dios mismo. Y precisamente por ese alejarnos de Dios, hay tanta maldad, tanta criminalidad, tantas injusticias, tantos males en todos los sentidos. Pero si nosotros, mis hermanos, abrimos nuestro corazón a Dios, dejamos que Él esté siempre en nuestra vida, entonces nuestra vida cambiará. Es importante pues eso, mis hermanos, que tomemos en cuenta eso para poder de veras ir avanzando de una forma progresiva al encuentro de Dios, sabiéndolo encontrar en la persona de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor pues, así como llama a San Pedro y a los demás apóstoles, Santiago y Juan, le dice Pedro a Jesús, cuando reconoce, cuando se arrodilla a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. San Pedro reconoce que es un pecador, que el pecado les impide salir victoriosos en sus empresas, y por eso se arrodilla a Jesús, se siente indigno. Pero en cambio nuestro Señor le dice: en adelante serás pescador de hombres. A cada uno de nosotros nos llama en los diferentes ministerios de la iglesia a cumplir un compromiso para que juntamente con Él, en el interior de la iglesia, en el interior de esa barca, vayamos avanzando en el plan de la salvación. Vayamos cumpliendo cada uno de acuerdo a el estado de nuestra vida,
comunicando de la forma como podamos este mensaje de amor a Dios y el amor al prójimo.